Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un tema que nos han pedido mucho, la función empresarial. Un tema fascinante. Sí, y para comprenderlo bien, vamos a navegar por las ideas de economistas como Bruno Leoni, Ajá. Jesús Huerta de Soto. Por supuesto. Y hasta tocaremos perspectivas históricas como la del salvaje oeste y modelos de crecimiento poblacional. Interesante. ¿Qué te parece si empezamos por desentrañar qué es exactamente la función empresarial? Me parece perfecto. Para empezar, podemos usar la definición de Jesús Huerta de Soto, que describe la función empresarial como la capacidad humana, innatamente humana, para crear, reconocer y aprovechar oportunidades subjetivas para obtener ganancias. O sea, no se trata solo de reaccionar a lo que ya existe, Claro. sino de ir un paso más allá, de anticiparse, de crear. Es interesante esa idea de crear oportunidades, no solo identificarlas. Podríamos decir que el emprendedor es una especie de visionario. Totalmente. Alguien que ve un futuro que otros no perciben. Exacto. Y esa visión se traduce en acción. El emprendedor, impulsado por su capacidad de detectar oportunidades donde otros solo ven dificultades. Se convierte en un motor de cambio, un agente transformador de la realidad. Eso me recuerda a las historias del salvaje oeste estadounidense. ¿Cómo se manifestaba la función empresarial en un entorno tan caótico y desafiante? El salvaje oeste es un ejemplo fascinante de cómo la función empresarial puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Los pioneros, los colonos, enfrentados a un territorio sin leyes ni instituciones, tuvieron que echar mano de su ingenio y creatividad para sobrevivir y prosperar. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Claro. Pensemos en la creación de derechos de propiedad. En ausencia de un Estado que los garantizara, los colonos desarrollaron sus propios sistemas para definir y proteger sus posesiones, ya fuera tierra, ganado o recursos minerales. Es decir, la necesidad impulsó la innovación en el ámbito jurídico. Exactamente. Y no solo eso, sino que también surgieron formas contractuales muy ingeniosas para regular las transacciones comerciales y la cooperación entre individuos. Formas que se adaptaban a las circunstancias específicas de cada situación. Fascinante. Y todo esto sin la intervención del Estado, lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se desarrolla la función empresarial en un mercado libre? El mercado libre es el entorno ideal para que la función empresarial florezca. ¿Por qué? Porque en un mercado libre la información fluye libremente a través de las señales de precios. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro. Los precios en un mercado libre reflejan la oferta y la demanda de bienes y servicios. Son como un sistema de comunicación que indica a los empresarios que es escaso, que es abundante, donde hay oportunidades de ganancia y donde hay riesgos. Es como un mapa que guía a los empresarios en su búsqueda de oportunidades. Una analogía muy acertada. Y cuanto más libre es el mercado, más claras y precisas son esas señales, lo que permite a los empresarios tomar mejores decisiones y asignar los recursos de manera más eficiente. Entonces, si el mercado libre es tan beneficioso para la función empresarial, ¿cuál es el problema con la regulación estatal? El problema radica en que la regulación estatal, cuando es excesiva o distorsionadora, interfiere con el flujo natural de información en el mercado. ¿De qué manera? Por ejemplo, los controles de precios, los subsidios o las regulaciones excesivas pueden crear señales falsas que llevan a los empresarios a tomar malas decisiones. Es como si el Estado introdujera ruido en el sistema de comunicación del mercado. Exactamente. Y ese ruido puede tener consecuencias negativas para la economía en su conjunto, ya que distorsiona la asignación de recursos y reduce la eficiencia. Ya veo. Entonces, podríamos decir que la regulación estatal, en lugar de fomentar la función empresarial, la obstaculiza. En muchos casos sí. Cuando el Estado trata de controlar o dirigir la actividad empresarial, limita la creatividad, la innovación y la capacidad de los empresarios para responder a las necesidades reales del mercado. Y esto nos lleva a la obra de Bruno Leoni, un jurista italiano que estudió en profundidad la evolución del derecho romano. ¿Recuerdas que mencionamos la importancia de las señales claras en el mercado? Sí. Bueno, Leoni argumenta que el derecho romano, en sus inicios, funcionaba de manera similar, adaptándose orgánicamente a la realidad del mercado. ¿En qué sentido? ¿Acaso no se supone que las leyes deben establecer un marco claro y preciso para regular la actividad económica? Claro, pero Leoni nos invita a considerar un enfoque distinto. Él observa que el derecho romano temprano, en lugar de imponerse desde arriba, evolucionó de forma espontánea, basándose en la costumbre, los precedentes y la jurisprudencia. Es decir, el derecho se iba adaptando a las prácticas y necesidades reales de las personas en el mercado. Sería algo así como un orden espontáneo en el ámbito jurídico. Exactamente. Y este orden espontáneo, al igual que el mercado libre, se caracterizaba por su flexibilidad y capacidad de adaptación.
permitía que la función empresarial se desarrollara con mayor libertad, sin estar constreñida por un conjunto rígido de normas impuestas desde el poder. Entonces, según Leoni, la proliferación de leyes escritas, en lugar de proporcionar certeza y estabilidad, puede acabar sofocando la espontaneidad y la creatividad, que son esenciales para la función empresarial. Precisamente. Y esto es algo que deberíamos tener muy en cuenta en la actualidad, donde la tendencia hacia la regulación excesiva es cada vez más pronunciada. Hablando de regulación excesiva, no podemos dejar de lado las críticas de Huerta de Soto al socialismo y al intervencionismo. ¿Podría recordarnos cuáles son sus principales argumentos? Huerta de Soto sostiene que el socialismo y el intervencionismo, al intentar controlar y planificar la economía desde arriba, terminan generando una serie de distorsiones que perjudican la función empresarial. Como por ejemplo. Bueno, para empezar, la planificación centralizada impide que los precios reflejen la verdadera escasez y demanda de bienes y servicios, lo que dificulta la toma de decisiones por parte de los empresarios. Es decir, se pierde esa brújula que orienta la acción empresarial en un mercado libre. Exactamente. Además, el intervencionismo suele generar un entorno de incertidumbre y desincentiva la toma de riesgos, que son elementos clave para el éxito de la función empresarial. Y también mencionaste que el intervencionismo puede desviar recursos hacia actividades improductivas. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres? Claro. Cuando el Estado interviene en la economía, a menudo lo hace para favorecer a determinados grupos o sectores, distorsionando la asignación de recursos y creando ineficiencias. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Por ejemplo, los subsidios a empresas ineficientes o las barreras de entrada a nuevos competidores pueden proteger a las empresas establecidas de la competencia, perjudicando a los consumidores y frenando la innovación. Tiene sentido. Y todo esto nos lleva a reflexionar sobre el papel del Estado en la sociedad. Si bien es cierto que el Estado puede tener un papel legítimo en la provisión de bienes públicos y la protección de los derechos individuales, parece que su intervención en la esfera económica debe ser muy cuidadosa y limitada para no perjudicar la función empresarial. Estoy totalmente de acuerdo. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado entre la libertad individual y la acción del Estado. Un Estado demasiado intervencionista puede ahogar la creatividad y el dinamismo de la sociedad, mientras que un Estado ausente puede dejar a los individuos desprotegidos frente a los abusos y las injusticias. Es un tema complejo y apasionante. Y para comprenderlo mejor, creo que es importante analizar cómo la función empresarial se relaciona con el desarrollo social y la creación de riqueza. Mencionaste a Hayek y su concepto de orden espontáneo. ¿Podrías profundizar un poco más en esta idea? Con gusto. Friedrich Hayek, uno de los economistas más influyentes del siglo XX, argumentó que el orden social no es el resultado de un diseño consciente o una planificación centralizada, sino que surge de forma espontánea a partir de las interacciones libres y descentralizadas de los individuos. Es decir, el orden no se impone, sino que emerge de forma natural a partir de la acción humana individual. Exactamente. Y para Hayek, la función empresarial juega un papel fundamental en este proceso de creación de orden espontáneo. Los empresarios, al buscar oportunidades de ganancia y satisfacer las necesidades de los consumidores, contribuyen a coordinar las acciones de millones de personas de forma descentralizada y eficiente. Es como si los empresarios fueran las piezas de un gigantesco rompecabezas que se van encajando de forma espontánea para formar una imagen coherente. Una analogía muy gráfica. Y lo más fascinante de este proceso es que no requiere de una mente central que lo dirija o controle. Es el propio mercado, a través de las señales de precios y la competencia, el que guía a los empresarios en la toma de decisiones y la asignación de recursos. Y este orden espontáneo, generado por la acción empresarial en un mercado libre, es el que permite la creación de riqueza y el progreso social. Precisamente, cuando se respetan los principios de libertad individual, propiedad privada y libre mercado. La función empresarial se convierte en un poderoso motor de innovación, crecimiento económico y mejora del bienestar general. Es un argumento muy sólido. Y para completar el panorama, me gustaría explorar una perspectiva que puede resultar controvertida para algunos: el modelo de crecimiento poblacional de Julian Simon. ¿Podrías explicarnos en qué consiste? Claro, Julian Simon fue un economista estadounidense que desafió la visión pesimista dominante sobre el crecimiento poblacional, contrariamente a la creencia generalizada de que una mayor población conduciría inevitablemente a la escasez y la pobreza. Simon argumentó que el verdadero motor del progreso es el ingenio humano. ¿Y cómo se relaciona esto con el crecimiento poblacional? Simon sostenía que cada persona nueva que nace es una fuente potencial de ideas, innovación y creatividad.
Cuanto mayor es la población, mayor es la probabilidad de que surjan genios, inventores y emprendedores que impulsen el progreso tecnológico y económico. Es una forma muy distinta de ver las cosas. En lugar de considerar a las personas como bocas que alimentar, se las ve como mentes creativas que pueden generar soluciones a los problemas de la humanidad. Exactamente. Y para Simon, la función empresarial juega un papel clave en este proceso, ya que son los empresarios los que toman estas ideas y las convierten en productos y servicios que mejoran la vida de las personas. Entonces, para Simon, una mayor población, lejos de ser un problema, puede ser un estímulo para la innovación y el progreso económico. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos fomentar un entorno donde la función empresarial pueda florecer y aprovechar al máximo el potencial humano? Esa es la pregunta del millón. Y creo que la respuesta reside en una combinación de factores. Libertad económica, respeto a la propiedad privada, un sistema legal justo y predecible, y una cultura que valore la creatividad, la innovación y la toma de riesgos. En otras palabras, necesitamos crear una sociedad donde los individuos tengan la libertad y los incentivos para desarrollar al máximo su potencial empresarial. Precisamente. Y esto requiere un cambio de mentalidad, tanto a nivel individual como a colectivo. Debemos dejar atrás las ideas que ven al empresario como un explotador o un especulador y reconocer su papel fundamental como motor del progreso y la prosperidad. Es un reto apasionante. Y para continuar explorando este tema, me gustaría que en la próxima parte profundicemos en las ideas de Christoyanopoulos, que nos ofrecen una perspectiva diferente sobre la organización social y la cooperación humana. Me parece una excelente idea. Las ideas de Christoyanopoulos nos invitan a repensar las formas tradicionales de organización social y a explorar modelos basados en la voluntariedad, la no violencia y la solidaridad. Hemos estado explorando la función empresarial desde varios ángulos, ¿no? El salvaje oeste, el derecho romano, Hayek, Simon. Sí, un recorrido bastante amplio. Y ahora, como mencionaste, me gustaría profundizar en la visión de Christoyanopoulos y su enfoque anarcocristiano. Para alguien que no esté familiarizado, ¿podrías explicar brevemente en qué consiste? Claro. El anarquismo cristiano, como su nombre indica, combina principios cristianos con la filosofía anarquista. Básicamente propone que el verdadero mensaje de Jesús es incompatible con la existencia del Estado y cualquier forma de violencia. Es una perspectiva bastante radical. ¿Cómo se traduce esto en un modelo de organización social? Christoyanopoulos se basa en las enseñanzas de Jesús, especialmente en el Sermón de la Montaña, para argumentar que la sociedad debería basarse en la cooperación voluntaria, el amor al prójimo y la resistencia pacífica a la opresión. En su visión, el Estado, con su monopolio de la violencia, es una institución corruptora que distorsiona las relaciones humanas y obstaculiza el verdadero florecimiento del individuo. Ya veo. En este contexto, ¿cómo encaja la función empresarial? ¿Podría prosperar en una sociedad anarcocristiana? Es una pregunta interesante. En una sociedad anarcocristiana, la función empresarial no se vería limitada por regulaciones estatales o distorsiones del mercado creadas por la intervención gubernamental. Se basaría en principios de cooperación, intercambio voluntario y responsabilidad individual. Suena utópico, pero también es difícil imaginar cómo funcionaría en la práctica, especialmente en un mundo tan complejo como el nuestro. Claro, el anarquismo cristiano plantea grandes desafíos, sí, pero también nos invita a repensar las formas tradicionales de organización social y a explorar alternativas basadas en la cooperación y la solidaridad. Y en ese sentido, podríamos decir que hay puntos en común entre la visión anarcocristiana y las ideas de Hayek sobre el orden espontáneo. Aunque desde perspectivas muy diferentes, ambos parecen apostar por un sistema descentralizado donde la acción individual es clave. Exacto. Tanto Hayek como Christoyanopoulos, aunque con enfoques distintos, reconocen el poder de la acción humana individual y la capacidad de la sociedad para autoorganizarse sin necesidad de una autoridad central que la controle. Me gusta cómo estamos conectando ideas aparentemente dispares para comprender mejor la función empresarial. Sin embargo, hay una pregunta que me sigue rondando la cabeza. A lo largo de esta inmersión, hemos visto cómo el Estado puede ser un obstáculo para la función empresarial, pero no podría argumentarse que algunas regulaciones son necesarias para proteger a los consumidores o evitar abusos. Es una pregunta válida.
Es cierto que hay quienes defienden la intervención estatal como una forma de proteger a los consumidores. Claro. O evitar abusos por parte de las empresas. Sin embargo, es importante analizar si esas regulaciones realmente logran sus objetivos. Ajá. O si por el contrario generan más problemas de los que resuelven. ¿A qué te refieres? A menudo, las regulaciones bien intencionadas acaban teniendo consecuencias no deseadas que perjudican a los propios consumidores que pretendían proteger. Por ejemplo, las barreras de entrada a nuevos competidores pueden reducir la oferta y elevar los precios, perjudicando a los consumidores. O las regulaciones excesivas pueden desincentivar la innovación y limitar la aparición de nuevos productos y servicios. Entiendo. Entonces, la clave estaría en encontrar un equilibrio entre la libertad empresarial, sí, y la protección de los derechos de los consumidores, siempre teniendo en cuenta las posibles consecuencias no deseadas de la intervención estatal. Exactamente. Y para ello es fundamental un análisis crítico y honesto de las políticas públicas, evaluando sus costos y beneficios reales y buscando soluciones que maximicen el bienestar general sin perjudicar la función empresarial, que es motor de progreso y prosperidad. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda en la función empresarial, desde su definición hasta su desarrollo en el mercado, pasando por las distintas perspectivas sobre el papel del Estado y la organización social. ¿Qué te parece si recapitulamos algunos de los puntos clave que hemos discutido? Me parece perfecto. Bueno, en primer lugar, hemos visto que la función empresarial es una capacidad humana innata para crear, reconocer y aprovechar oportunidades. Es una fuerza dinámica que impulsa la innovación, la creación de riqueza y el progreso social. Totalmente de acuerdo. Y que florecen en un entorno de libertad económica, donde las señales del mercado guían a los empresarios en la toma de decisiones y la asignación de recursos. Correcto. También hemos visto cómo la regulación estatal excesiva o distorsionadora puede interferir con el flujo de información en el mercado, desincentivar la toma de riesgos y limitar la creatividad y la innovación. Y hemos explorado distintas perspectivas sobre la organización social, desde el orden espontáneo de Hayek hasta el anarquismo cristiano de Christoyanopoulos, que nos invitan a repensar las formas tradicionales de organización y a buscar modelos más libres y descentralizados. Sin duda. Y finalmente, hemos reflexionado sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre la libertad empresarial y la protección de los derechos de los consumidores, teniendo en cuenta las posibles consecuencias no deseadas de la intervención estatal. Espero que esta inmersión profunda haya sido tan enriquecedora para ti como para mí, y que te haya dejado con ganas de seguir explorando este fascinante mundo de la función empresarial. Por supuesto. La función empresarial es un tema apasionante que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la organización social y el camino hacia un futuro más próspero y libre. Y con esa reflexión final, damos por concluida esta inmersión profunda. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y esperamos verte en nuestra próxima aventura intelectual.